Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Otro punto interesante que vivieron los primeros creyentes y también los anabaptistas en el tiempo de la Reforma era el concepto de una entrega total a Cristo. ¿Qué valor tiene esto para las personas en la actualidad, querido hermano? Sí, eso es cuando se está empezando de la palabra y para entender y manejar en la manera que Jesús espera de nosotros. Como estaba diciendo, todo se cambia, pero también hay un montón de alegría, porque ya de una vez Dios está empezando a decirnos cosas en nuestro sentimiento. Como aquí estamos y tratamos de obedecer lo mejor que podemos, pero muchas veces hay cosas que no sabemos por seguro. Se va por ese lado o por otro lado. Entonces, Jesús tiene enseñanzas primeramente y también con el Espíritu Santo. Entonces, Él nos enseña cómo debiera caminar. Y esto fue exactamente lo que pasó con las personas, por ejemplo, algunos allá en Suiza. Bueno, yo tengo que decir que mi idioma es alemán. Entonces, cuando yo pienso de personas, entonces pienso en alemán. Ojalá que esto no me van a entender, porque no estoy muy seguro cómo todo va a estar en español. Pero vamos a decir de algunas personas que primeramente estaban preguntando cómo será la verdad ahora que ya cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces se fueron primeramente con la Reforma. Y allí en Suiza había un señor muy importante que se llamó Ulrich Zwingli. Zwingli fue el apellido de ese señor. Y él tenía bastante gente joven, así estaban con él, y algunos eran, por ejemplo, eran Félix Mans, era uno de los muchachos, y el otro fue Conrado Grebel. ¿cómo fue usted? Conrado Grebel. Conrad Grebel, bueno, eso sí tiene mucho mejor en español. Conrad Grebel, pero eso es un poco difícil. Pero Conrad Grebel, tal vez sería. Entonces, y el otro, un muchacho que se fue más al sur, que era realmente de la iglesia católica romana. George Era, Blaurock. ya, Blaurock. Y él, además de esto, era ¿cómo se dice? La persona que está encargado de la iglesia. Él era Sacerdote. sacerdote. Él era sacerdote. Pero por lo menos, entonces había varias personas de esos, pero cuando ellos empezaban el trabajo con Zwingli, Ulrich Zwingli era el protestante, entonces ellos estaban preguntándose, porque, bueno, ¿cómo será eso? Que todavía estamos peleando, así como en guerra, ahora todavía estamos bautizando a los niños y de cosas así, que jamás lo harían los primeros cristianos. Entonces ellos se empezaban a preguntar, ¿qué es eso? Que estamos predicando el Evangelio, pero no estamos obedeciendo. Entonces, bueno, allá empezó un problema. Así es. Muy interesante cómo comenzaron y cómo personas valientes, de alguna manera, solas fuera del pensamiento general, decidieron seguir a Cristo sin importar todas las consecuencias que hubieron tiempo después. Otra de las características que tuvieron los primeros cristianos y que también fueron imitados por los anabaptistas era la hermandad de creyentes, la comunidad de los hermanos. Es algo también muy importante que no se ve mucho en la actualidad. ¿Qué nos puedes decir también sobre este tema que incluso es bíblico y está en la palabra? Por supuesto, porque Jesús dice entre nosotros, dice que somos hermanos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, el Salvador, por supuesto. Él es Señor, por supuesto. Pero, ¿es cierto que Él quiere ser hermano de nosotros? Esto es el cristianismo verdadero. Así es una familia en el Señor que va a gastar, que va a seguir por siempre, por la eternidad. Es una familia eterna y para nosotros es lo más importante aquí en la tierra. Esto ya está entrando a otra operación o que una cosa que es, por ejemplo, ¿por qué no vamos a pelear en la guerra y todo eso con, vamos a decir, con los canadienses o con los americanos o con la gente de ahí en Argentina o en otros lugares, o en Australia? Yo tengo bastantes hijos ahí viviendo en Australia. ¿Por qué no estamos votando? ¿Por qué no estamos peleando por esos países a los cuales nosotros estamos? Bueno, porque estamos de otro reino, otro rey. Entonces, todos cambian, todo ha cambiado. Entonces, por esa razón, es la razón que los primeros anabaptistas ahí en Suiza o en Alemania o en los Países Bajos y esos lugares, ya no podían pelear. Y esto obviamente fue un gran problema en ese entonces, como usted se imagina. Tal cual, es un cambio totalmente rotundo y va en contra de lo común y de lo habitual en este mundo, porque el Señor Jesús dijo, no son del mundo. Y nosotros estamos aquí en el mundo, tenemos las mismas necesidades que cualquier otra persona, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos estar con Cristo pronto. Es interesante lo que mencionaba sobre el reino de Cristo. Los primeros cristianos, incluso el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, predicaba el evangelio del reino. ¿Qué nos puedes decir también sobre este tema, el cual es muy interesante y que actualmente se habla mucho sobre la salvación, la cual es necesaria la salvación del alma, pero se descuida esto que es importante? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, una cosa que es muy obvio, y si usted ha leído el Evangelio, si usted ha leído lo que dice Jesús, Él habla todo el tiempo del reino que Él va a llevar. Esa fue la cosa. El reino eterno, el reino del cielo, dice muchas veces, o sencillamente el reino de Dios. Entonces, esto es el reino de la cual estamos hablando y es así tan fácil. Nosotros soy británico, tengo pasaportes de ambos, de Canadá y de Australia. Pero, bueno, para mí, ¿qué es? Solamente tenemos, ¿cuántas reinas tenemos? ¿Cuántos reinos tenemos? Que tenemos solamente una reina que se llama Reina Elizabeth, la segunda de Inglaterra. Bueno, eso es nuestro reino, esta reina en este lugar. Pero para cristianos, ¿cómo estamos? Tenemos un montón de diferentes dirigentes, otros reinos, otros presidentes, quién sabe cuántos, en un montón de diferentes lugares y en tantos grupos y lo que sea. Si somos realmente seguidores de Jesús, hijos de Jesús, hermanos de Jesús, en una sola familia, con el Espíritu de Dios entre nosotros, entonces tenemos solo un reino, un rey entero. Y entonces por eso no podemos pelear por los grupos o los países, lo que tenemos aquí. No podemos votar para esa persona de manera. Esa razón. Y la otra cosa mucho más importante, si Jesús en realidad es nuestro rey, entonces Él espera que nosotros obedecemos exactamente los mandatos que tiene, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Es interesante porque el título de Jesús es rey, no es presidente ni gobernante. El rey
es soberano. Lo que Él se dice se cumple. Y así tendríamos que nosotros tomar la ley de Cristo, que está escrita en el Nuevo Testamento, y está bien explicada, no hace falta sacar cosas de fuera de contexto ni otros lugares. Y es muy interesante porque si Jesús dijo algo, hay que cumplirlo. Y, y si el Señor Jesús dijo, por ejemplo, que hay que perdonar a los enemigos, hay que perdonarlos. No podemos Otra cosa muy grande. contra ellos, eso sería totalmente en contra y Jesús no miente, no se puede contradecir. Entonces, hay muchas cuestiones que en la actualidad son ignoradas y son malinterpretadas y que van en contra del mismo fundamento del cristianismo. Muchas gracias, querido hermano Peter, por sus aclaraciones y por su ayuda en esta primera charla. Y muchas gracias a ustedes también por estar aquí presentes. Les enviamos muchos saludos y bendiciones.